Continuamos con nuestro lunes de región, hoy abordando todo el tema de la migración, las realidades que hay al enfrentar salir del país, ya sea por turismo, ya sea por radicarnos en otra parte, ya sea para buscar nuevas oportunidades. Hay una realidad cruda en el migrar que no siempre es fácil, menos aún cuando enfrentamos, por ejemplo, llegar a un nuevo país sin una estabilidad económica o sin un grupo familiar que nos acoja. Se convierte en unos métodos de supervivencia para adaptarse a nuevas sociedades y para poder entender las leyes de este nuevo país y seguir creciendo o cumpliendo las metas con las cuales nos fuimos. Vamos a ver un poco de lo que significa migrar y todas sus realidades. Migrar no es una decisión fácil, es dejar atrás la casa, la familia, los recuerdos, los amigos y la vida que se conoce, para lanzarse a lo desconocido, con una sola certeza, la necesidad de sobrevivir y encontrar un futuro mejor. Hoy millones de personas en el mundo se ven obligadas a migrar debido a la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades y las crisis económicas que afectan a sus países de origen. En muchos casos no se trata de un sueño, sino de una última opción. Migrar se convierte en un acto de valentía, pero también de desesperación. En América Latina, este fenómeno se ha intensificado en los últimos años. Cada día, familias enteras emprenden largos recorridos, cruzando fronteras, caminando durante horas o incluso días, con lo poco que pueden cargar, una maleta, documentos, algo de ropa y la esperanza intacta. Lo más difícil de emigrar, yo diría que sería el calor y el cariño de la gente del país que uno va a migrar, porque ahí viene la hospitalidad de la persona como tal, portarse bien con la persona que viene a migrar, porque no sabe las consecuencias o por qué lo ha hecho, ¿no verdad? Y en segundo caso, yo digo que sería, entre comillas, el tema de la justicia del país, la policía, digamos, que en este caso apoya al migrante que viene a su país como a luchar, a buscar oportunidades, o muchas veces, como yo soy comerciante, venimos a trabajar, a comprar mercadería para llevar a nuestro país. Colombia se ha convertido en uno de los principales países receptores de migrantes en la región. En ciudades como Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, es común ver a hombres y mujeres, jóvenes y niños buscando una oportunidad para salir adelante. Muchos se dedican al trabajo informal, venden dulces en los semáforos, ofrecen servicios en las calles o trabajan por horas, sin garantías ni estabilidad. Pero migrar no es solo cambiar de lugar, es enfrentar el miedo, la nostalgia, la incertidumbre y en muchos casos la soledad. Es empezar de cero en un país que no siempre abre puertas con facilidad. Algunos migrantes sufren rechazo, discriminación o abuso, simplemente por ser diferentes o venir de otro lugar. Migrar también es una historia de sacrificio. Es perder cumpleaños, abrazos, celebraciones y momentos importantes. Es vivir con la esperanza de volver algún día o de lograr que los suyos también puedan reunirse en un nuevo hogar. Porque detrás de cada migrante hay una historia que no siempre se cuenta, una historia de dolor, de lucha, de resistencia y de sueños. Migrar no es solo cruzar una frontera, es tener el valor de empezar de nuevo cuando todo parece perdido. 2 de la tarde, 17 minutos. Seguimos hablando de migración legal y está con nosotros el doctor Sebastián Angulo, es abogado, experto en migración. Gracias por venir, Doc. Buena energía para ti, ¿cómo estás? Buena energía, Abogado, muy bien. buena energía, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, muy agradecido de estar con ustedes y con la mejor energía para transmitir la mejor información. Eso me encanta. Bueno, abogado, empecemos por decir entonces cuáles son esos derechos básicos que tiene todo migrante independientemente del estatus migratorio. Bueno, para empezar, uno tiene que tener en cuenta que siempre toda persona que entra a un país es una persona y no deja de serlo. Entonces, que una persona pase de una frontera a otra no hace que la persona sea ilegal, lo que hace es que la persona sea irregular, esté en un estatus migratorio irregular. Pero eso no significa que la persona vaya a ser criminalizada, que la persona de pronto puedan iniciar cualquier tipo de proceso, trato cruel, inhumano con ella, pues porque al fin y al cabo, por encima de todos estos derechos hay una soberanía de los derechos humanos. Y los países a los que lleguen las personas tienen este deber de garantizarle a estas personas unos mínimos para que estas personas pues, puedan llevar, de pronto si es un proceso de deportación, si llegan de forma irregular o si es un proceso migratorio que le van a empezar a llevar, pues de forma regular hacerlo. Ahora, hay algo bien importante y es cuando una persona sale de su país por temores fundados, por temas de su vida, su integridad personal, de su familia, de amenazas, estas personas cuando salen de su país, inmediatamente pisan suelo extranjero, se transforman en refugiadas.
y tienen un derecho esencial que es el derecho a solicitar refugio y a que no lo vayan a devolver al país de donde fue expulsado, de donde salió o de pronto donde su vida corre peligro. Puede ser su país de residencia habitual o su país de nacimiento, ¿sí? Entonces, este derecho es un derecho fundamental que las personas tienen cuando pisan suelo extranjero. Y si de pronto ese país al que llegan no los va a recibir o no tiene las características para recibirlo, pues tienen la facultad de enviarlo a un tercer estado para que esta persona pueda de pronto no correr riesgo sobre su vida y su integridad personal, porque retornar a una persona donde corre peligro, pues es condenarlo básicamente Eso es lo a la que muerte. conocemos como exilio. Como el ¿Es lo asilo, mismo? lo que conocemos como asilo, ¿sí? A veces confundimos la palabra asilo y refugio, ¿sí? Son palabras muy similares que tienen que ver con contextos muy similares, pero a veces los podemos utilizar de manera indiscriminada. Pero cuando una persona ya sale del país, automáticamente, si tiene esas condiciones, se convierte en refugiada y puede exigirle esos derechos al país en donde está llegando o solicitar que lo trasladen. En ese orden de ideas, abogado, hablemos de las formas de migrar y los tipos de migraciones que hay. Hay mucha gente que en esta nota que acabamos de ver parte del país huyendo de fenómenos como la violencia o en búsqueda de oportunidades por fenómenos como el desempleo o simplemente porque se quiso ir, porque quiero conocer otra cultura o conocer otro país o porque quiero estudiar una maestría buenísima que hay en España. Hablemos de esas características y qué me define a mí el tipo de migrante que soy. Listo. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta es analizar para qué me voy a ir, cuáles son esos motivos que me van a fundar a mí para irme del país y hacia dónde me voy. Dentro de ese plan que nosotros hacemos, ese itinerario que nosotros cuadramos viaje, tiquetes, preparamos ropa, pues tenemos que también saber a dónde vamos, qué condiciones y características migratorias hay, qué visas existen en ese país, porque muchas veces creemos que la visa de estudiante existe en todos los países y no necesariamente existe en todos los países. Cada país tiene una legislación propia y un error que cometemos comúnmente es que decimos nos vamos y empacamos y nos vamos y no definimos absolutamente cuál es el estatus migratorio en el que vamos a llegar, cuáles son los documentos que necesitamos, cómo nos vamos a ir. Y cuando nosotros logramos planear todo esto en nuestro viaje, identificar cómo nos vamos a ir, pues entonces podemos empezar a planear legalmente qué vamos a hacer cuando lleguemos a ese territorio. Y algo muy importante es distinguir los tipos de visa. Por ejemplo, los más comunes que tienen varios países es la visa de migrante, ¿sí? Que es una visa tipo M, una visa de una persona que se va a quedar por un tiempo no muy largo, tal vez 2, 3 años o mucho menos. También está la visa de persona que se va a residir a ese país, es decir, una visa de residencia. Y por último, pues tenemos una visa que es mucho más corta, que es la visa de visitante. ¿Sí? Aquí en Colombia tenemos esos 3 tipos de visas. Y esos 3 tipos de visas se descomponen en otra cantidad de visas diferentes. Pero cada país en su legislación tiene visas totalmente distintas, tiene condiciones totalmente distintas, tiene exigencias totalmente distintas y algunos adaptan sus legislaciones y sus normas para atraer migrantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, países que tienen tasas de pronto de natalidad muy bajas buscan que jóvenes vayan a trabajar. Entonces, cuando uno ve estas publicidades de vente a trabajar a tal país, pues hay que mirar con qué condiciones me voy. Me voy con una visa de trabajo, me voy con una visa de estudiante. Muchas veces la misma visa me permite trabajar y esa misma visa puede que no me permita trabajar, ¿sí? Entonces las personas se van creyendo que pueden trabajar porque dicen es que mi amigo me fue con la misma visa y resulta que cuando voy a hacer el proceso del visado, resulta que mi visa no me dejaba trabajar y me cogieron trabajando. Y automáticamente ahí inicia un proceso sancionatorio por parte de Migración Colombia o la entidad migratoria de ese país. Entonces tenemos que planear bien ese viaje, no solamente dentro del pasaje, los tiquetes, sino legalmente cómo vamos a llegar, cuánto tiempo nos vamos a quedar y si realmente contamos con las condiciones para hacerlo. Cuando hablamos de planear bien ese viaje que dices tú, abogado, entonces, ¿cuáles serían esos procesos legales más comunes a los que nosotros podemos acceder para llegar correctamente? Listo, perfecto. Muchas veces las personas acuden a las visas de estudiantes, ¿sí? Estas visas tipo M que le sirven a las personas para estudiar, muchos jóvenes tienden a buscar ese tipo de visados. Y hay varios países de habla inglesa, por ejemplo, que promocionan ese tipo de visados y que les permiten, les dan facilidades para que puedan acceder a ellos. Claramente no siempre son procesos económicos, muchas veces son costosos desde el momento en donde uno solicita la visa, el estudio de la visa, hasta el momento en donde uno se lo entregan son procesos costosos, pero que le van a permitir a la persona salir de su territorio y a algunos países se les permiten con esa visa trabajar y estudiar al mismo tiempo.
Otro tipo de visa que las personas utilizan mucho es la visa de trabajo. Cuando yo, por ejemplo, ya tengo una relación con la empresa extranjera y la empresa extranjera me envía a mí una carta para yo poder ir a trabajar a ese país, entonces es otro tipo de visas que aquí tendemos a utilizar con relativa frecuencia para poder nosotros ir hacia esos otros países y buscar de pronto unas mejores oportunidades. Pero en definitiva lo que más sucede, y que sucede mucho, son personas que salen con una visa de turismo, con una visa de visitante y lastimosamente pues se quedan mucho más tiempo. Y cuando esto sucede, pues pueden pasar dos cosas, ¿sí? O la autoridad migratoria no me encuentra y yo no tengo ninguna clase de problema, o la autoridad migratoria me encuentra y me veo expuesto a un proceso de expulsión, a un proceso de deportación, pues que al final van a terminar dañando mi score, ¿sí? Mi registro para tu poder récord, sí. entrar a otro país o volver a entrar a ese país. Eso te iba a consultar precisamente, abogado, y es que yo he escuchado múltiples casos, incluso conozco personas que se han ido del país de esa forma, y es que dicen, no, yo voy a registrarme en una universidad, pago la matrícula y pido una visa de estudiante y me voy. Y como ya tienen su inscripción, su matrícula, incluso muchas veces paga, que es como el truco que muchos hacen, pagar el primer semestre, ¿cierto? Y entonces me dan mi visa para estudiante y eso obviamente les da un tiempo mayor de estancia en el país porque pues les dan el tiempo que dura la carrera que están pues sustentando, ¿no? A la que se inscribieron, pero realmente muchas veces no se quedan estudiando sino trabajando. ¿A qué se enfrentan las personas? Que me parece muy importante porque hacemos la del vivo bobo muchas veces, ¿no? Que pensamos, uy, no, yo los enredo y yo digo que voy a tal cosa, pero realmente estamos haciendo lo correcto como ciudadanos, estamos haciendo lo correcto como migrantes y más allá de eso, ¿a qué nos exponemos? Claro, eso puede ser desde muy, digamos, como una consecuencia muy leve, que puede ser como la deportación, hasta consecuencias graves, ¿sí? Porque, por ejemplo, si me llega a demostrar alguna autoridad y en ese país eso resulta ser un delito, yo falsificar las razones por las cuales yo me voy a ese país, pues puedo incurrir en consecuencias incluso penales, ¿sí? Y entonces enfrentar un proceso penal en el exterior es algo muy complejo porque uno, no contamos con redes de apoyo, ¿sí? Cuando una persona migra muchas veces y se va para otro país que no conoce, a veces se enfrenta a las barreras del idioma, se encuentra las barreras culturales de que de pronto no conoce cuáles son esas características que tiene ese país, a uno qué puede hacer o qué no puede hacer en ese país. Y finalmente, si uno tiene un problema legal en ese tipo de estados, lo que puede suceder es que uno lo pueden expulsar, lo pueden deportar, incluso poner preso por no respetar las leyes de ese estado, las leyes de ese país. Entonces, ahí es muy importante nosotros decir, efectivamente podemos hacerlo y a veces las personas se confían porque hay países que tienen mecanismos de regularización migratoria. ¿Qué es regularización migratoria? Es que yo voy a un estado, ¿sí? Yo me voy de forma irregular, yo entro a ese país y ese país muchas veces tiene mecanismos para regularizar mi estatus migratorio. Es decir, yo pasar de ser irregular a pasar a ser regular. Pero no todos los países del mundo tienen eso, ¿sí? Entonces las personas se van confiadas en que dicen, no, yo voy allá y allá resuelvo mis papeles. Pero eso, cuando uno llega allá y uno se va a dar cuenta que efectivamente no hay forma de resolver los papeles y se va a ver enfrentado a un montón de cosas. Incluso dentro de esos fenómenos migratorios hay delitos que pueden cometer contra uno, que son como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que de pronto se podrá abordar mucho más adelante. Pero esos son delitos en donde otras personas abusan de esa condición de dificultad que uno tiene en otro país para poder generar sobre uno constreñimiento, coerción, esclavitud, bueno, entre otro tipo de circunstancias que se presentan. Entonces es muy importante poder planear eso y saber que si me veo metido en un problema, ya estoy en otro país, ya sé que no puedo hacer absolutamente nada, pues al final confiar en que las autoridades, en el peor de los casos, me van a mandar para mi país de origen. Pero personas por no dejarse llegar, no dejarse coger, como quien dice coloquialmente, pues terminan entrando en otro tipo de redes y llegando a cometer pues otro tipo de actuaciones en otros estados. Muy bien, abogado. Finalmente, entonces, ¿cuáles serían esas sugerencias que usted hace para que la gente no cometa errores a la hora de iniciar este proceso legal de migración? Bueno, lo primero es asesorarse. Colombia afortunadamente cuenta con una red en migración, en el Ministerio de Relaciones Exteriores muy amplia con muchos países, ¿sí? Entonces nosotros contamos con diversidad de misiones diplomáticas en muchos estados y esas misiones diplomáticas nos permiten a nosotros tener mucha más información sobre las formas regulares de migrar, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo solicitar la información a un consulado para que ese consulado me dé una información verídica y veraz de cómo yo puedo acceder a una documentación regular en ese país. Si yo realmente puedo acceder a una nacionalidad, porque muchas veces le dicen a la gente, no, váyase de migrante, usted va y se casa y automáticamente usted tiene la nacionalidad de ese país. Eso no pasa en todos los países. En Colombia no pasa, por ejemplo. La gente dice, venga a Colombia y en Colombia usted se casa con una colombiana y tiene la nacionalidad. Pues muy bonita la relación, pero no van a quedar en una nacionalidad colombiana. Así solamente por casarse, no. Entonces, lo primero es informarse.
es informarse, acudir a las redes estatales reales donde está la información. Y en esas redes estatales reales nosotros podemos decir, efectivamente aplico, y si no aplico, buscar otra alternativa para poder hacerlo, ¿sí? No busquemos esta alternativa de la irregularidad, de lo que dicen comúnmente irse por el hueco, para poder llegar a otro estado, porque al final nos exponemos a más problemas que soluciones. Bueno, abogado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Angulo, buena energía. Buena energía, abogado, y muchas gracias. Nos queda clarísimo ese panorama. Hacer las cosas de la manera correcta. Esa está buena, esa de que me caso con una colombiana y adquiero la nacionalidad. No, adquiere una buena mujer, sí, porque las mujeres colombianas son las mejores que hay, ¿no? Sí, pero la nacionalidad... Pero la nacionalidad, no. Nanay. No. 2 de la tarde, 28 minutos. Y cuando hablamos de migración, pues tenemos que sacar la visa, como lo dijimos inicialmente con la doctora Carolina Herrera. Pero para sacar la visa te exigen el pasaporte. ¿Cómo es este proceso del pasaporte? Jacqueline Salazar se fue a la oficina de pasaportes para mostrarnos. Bueno, el pasaporte es, digamos, el documento de identificación en el exterior. Este documento es desarrollado por la OASI, ¿ya? Y todos son a nivel global, todos tienen el mismo estándar, o sea, es el único documento con que usted se identifica en el exterior. Desde 2015, nosotros ya nos estamos estrenando, cumplimos 10 años con este nuevo modelo de pasaporte. Tiene microchip, antiguamente no tenía microchip, y en el microchip viene cargado todo lo que es el tema de huellas, foto, cédula, registro civil si es de menores, cédulas de los padres, todo eso. Y fuera de eso, esto nos sirve para conectarnos con Migración Colombia en el aeropuerto, donde le hacen el biomic, que ya es digamos, con el tema de los ojos, con el iris y todo eso. Entonces, agiliza muchísimo. Digamos, el pasaporte, cada que usted sale del país o regresa, le colocan un sello migratorio. Ese es el récord migratorio, que ese lo tiene Migración Colombia. Ellos les compete a Migración Colombia, y cuando la persona necesita un récord migratorio, digamos, para el tema de visa y todo, pues va a Migración Colombia, donde quedaba el antiguo DAS, ahí en la avenida Tercera con 52, y tramitan su récord migratorio. El pasaporte nosotros tenemos en 2 pagos, ¿no? Primero se hace un pago en un punto GANE o se hace por PSE, ¿ya? Que es de 232.700. Con este pago le arroja un código, y con ese código usted ingresa a la página de Pasaportes Valle, y todos los días a las 6 de la mañana se apertura la página para agendar 1.200 citas. Entonces es muy fácil. Después de que ya acuden a la cita, pues ya se les hace el trámite de la foto, las huellas y todo, y se le da otro código para ir a pagar 111.000 pesos al Banco Sudamerix. Esos son los 2 pagos que hay. En total, el pasaporte vale 343.700. Entonces eso es muy fácil, y a las 72 horas ya tiene su pasaporte acá. Las personas que hicieron su trámite o que hicieron su primer pago entre noviembre y diciembre, que nosotros extendimos el plazo hasta el 30 de enero. O sea, pagos de noviembre y diciembre que hicieron su primer pago tienen plazo de terminar su trámite al 30 de enero de 2026. También queremos decirle que hay personas que iniciaron el trámite en el segundo semestre del 2025 y que por X o Y motivo estas personas no han concluido su trámite porque les falta un papel, porque les falta un trámite con alguna otra entidad. Entonces, estas personas pueden venir a terminar su trámite el resto del año. Los que iniciaron el trámite en el segundo semestre, ¿ya? Desde el 1 de julio al 30 de diciembre. Ahí está toda la información para que si usted tiene planes de viajar a otro país, pues saque su pasaporte. No todos los países requieren de visa, no todos lo exigen, pero lo que sí necesita siempre para salir del país de origen es el pasaporte, así que ahí le dejamos todos los detalles para que usted pueda aplicar. Y por supuesto, hoy hablamos de migración y no es nuestro interés satanizar la migración ni el hecho de darse la oportunidad de ir a otro país, pero sí queremos que todos podamos generar una conciencia frente a las
las realidades o adversidades que podemos enfrentar al migrar. Infortunadamente no todas las historias son positivas, no todos los resultados o finales son felices, sino que muchas veces hay personas que enfrentan fenómenos bien fuertes cuando salen de su país. Una de ellas, por ejemplo, es la trata de personas. Por eso hoy hablamos con la doctora Nora Elena Vaca, que es coordinadora del Centro Operativo Antitrata de la Gobernación del Valle, en articulación con el Ministerio del Interior. Doctora Nora, bienvenida, buena energía. Doctora Nora, ¿Cómo estás? buena energía, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Desde la Gobernación del Valle y articulamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior para activar el Comité Regional y rescatar a las víctimas que han pasado por ese flagelo del delito contra la trata de personas. En su mayoría son mujeres, como un 90%, pero no por ende los hombres y los niños dejan de ser víctimas de este delito. El comité se activa inmediatamente, tenemos dos finalidades, entonces la trata externa, que son los que salieron del país, y la trata interna que ocurre aquí al interior. Cuando hablamos de la trata externa, pues lamentablemente el Valle del Cauca engrosa los censos pues, con las cifras más altas. Tenemos un comité que funciona 24/7, nosotros activamos el rescate de las personas, le hacemos acompañamiento psicosocial, jurídico, de seguridad. La Gobernación del Valle está presta, tiene un comité que articula con los municipios. Entonces nosotros, con el tema de la migración, la gente no consulta. La primera oferta es la que aceptan, no revisan las condiciones. Precisamente hablemos de eso. ¿Cuál es el panorama de la trata de personas que tenemos en este momento en cuanto a cifras, en cuanto a casos? ¿Por qué se da? Muchas veces por falsas oportunidades o falsas ofertas fuera de, o simplemente cuando están en el país, en el otro país, ya se ven sometidas a esto. Hablemos de esas realidades que ustedes han investigado y que han acompañado frente a esos casos de trata por fuera de Colombia. La mayoría de los casos son personas, muchos jóvenes entre 25 y 19 años, que alguien les ofrece irse, por ejemplo, en este momentico está un auge del Caribe, ¿no? Entonces conocer sus bellas playas, ir de turistas y a trabajar, pero no saben a trabajar en qué. Hoy en día no solamente las mujeres son explotadas sexualmente, los hombres también, y no le consultan ni le cuentan a nadie, sino que le dicen, ve, tenemos un viaje, y aceptan con los ojos cerrados y se van. Le dicen, a algunas mujeres les ofrecen trabajar sexualmente. Cuando usted acepta trabajar sexualmente, usted quiere decir que usted dice, yo voy a atender 15 clientes hoy, y los atiende. Pero entonces el dinero es tuyo. Pero estas víctimas se van a otros países, aceptan el contrato y terminan sometidos a las condiciones del tratante. Le retienen sus documentos y usualmente le amenazan a alguien de su familia. Llegan allá y las condiciones cambian. Todo lo que reciben, el dinero, no lo reciben ellos, lo recibe el tercero. Quedan Y debiendo. cualquier acción que haga es una penalización que le va incrementando la deuda, o sea que es una deuda impagable. Y para eso el Ministerio de Relaciones Exteriores diseñó una aplicación que se denomina Libertad. Esa aplicación no requiere internet, se descarga de manera gratuita en el celular y tiene un botón de pánico que hay 196 países que hacen uso de esa aplicación y usted en cualquier parte lo puede activar y entonces se activa la ruta y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores identifican su lugar, le comunican al Ministerio del Interior y a los comités regionales, que ahí entramos nosotros, Gobernación del Valle. Oiga, eso está buenísimo. Entonces, es una aplicación entonces que en caso de estar como víctima de este delito, la pueden accionar desde cualquier parte del mundo. Desde cualquier parte. Por ejemplo, su familia. Por eso cuando usted va a viajar, cuéntele a alguien siempre dónde va a estar, qué va a hacer, cuál es la finalidad, qué pretende hacer y cuánto tiempo va a durar. No le entregue sus documentos a nadie y siempre, siempre deje una fotocopia de sus documentos para que alguien sepa usted qué está haciendo. ¿Y realmente cómo opera esta app, doctora? Esa app tiene georreferenciación, entonces yo me fui para España y iba a estar en Madrid, por decir algo. Me contacté con algún amigo, familiar, conocido y cuando se suspende la comunicación, cualquier persona activa ese botón de pánico y allí inmediatamente se activa el Comité Internacional sobre la Trata de Personas. La app la puede tener todo tipo de personas, sí, así después de que estén tenga un viajando, teléfono ¿no? Android. Por ejemplo, una amiga mía se fue a viajar. Me dijo, ve, voy para Europa, por ejemplo. Sí.
entonces yo tengo que tener la app también. Sí, y si Y en hay caso de que alguien, ella- algún conocido de ella en el exterior, descarga la aplicación Sí. y por allí lo activa. Y ella no se vuelva a comunicar, yo digo, ¿qué pasaría con...? La con- idea es que lo hagan desde el país donde el último contacto que tuvieron, y allí se Claro. activa. Ajá. Con todo este Imagínate. trabajo que viene haciendo el gobierno nacional en articulación con los gobiernos departamentales y locales, ¿cómo ha avanzado el tema del rescate de las personas víctimas de A trata? través de esta aplicación en el Valle del Cauca se han rescatado 63 víctimas sobrevivientes del delito y de esas pues lamentablemente 18 víctimas del Valle del Cauca. Tenemos una incidencia que los casos más reportados son del norte del departamento. Con el Comité de Cali tenemos una articulación con el Comité Distrital, pero el alto número de casos es en el norte del departamento. En el norte. Nosotros trabajamos fuerte en la prevención, vamos a los colegios. Eso te iba a decir, porque también sé que hacen un trabajo muy profundo en los Sí. diferentes municipios sobre también preparar. El abogado que anteriormente nos acompañaba, que le antecedió, nos contaba, es que muchas veces la gente se va a la loca, como decimos popularmente, ¿cierto? Sin averiguar bien, sin saber los requisitos legales que necesita para estar en ese país, si va a estudiar, qué necesita para estudiar, si va a trabajar, qué necesita para trabajar, sino que simplemente no me voy porque estoy buscando una oportunidad y bajo esa premisa nos justificamos y resulta que terminamos más afectados y en lugar de resolver muchas dificultades que tal vez teníamos en el país de origen, pues resultamos complicando más la situación. ¿Cómo está ese panorama de prevención, de pedagogía en el Valle del Cauca para que las personas no caigan en estas redes? Nosotros lideramos una campaña con el Ministerio del Interior de qué trata la trata, que es sensibilizar a la gente de que de verdad el delito de trata de personas es una realidad, que hay gente que lo vive. Nosotros precisamente entregamos un videoclip para que lo socializaran en este programa, que pues lo visualizan muchos vallecaucanos y que el voz a voz es lo que hace que la gente se sensibilice. Lamentablemente nosotros rescatamos personas adultas, niños y pues las situaciones en las que llegan no son muy adecuadas. Hay gente que llega Claro. con un daño psicosocial inmenso que Irreversibles, claro. es difícil que se reintegren nuevamente a la sociedad. Doctora Nora, y esta aplicación, esta aplicación también se puede utilizar al interior del país. Por ejemplo, si una familiar o algo va, por ejemplo, aquí a Pereira y no sabemos nada de ella, ¿se puede dentro del país activar? Sí, claro, desde cualquier parte del país se puede activar. Excelente. Nosotros hemos tenido 4 casos que se ha hecho desde Tumaco hasta acá, aquí al Valle del Cauca. Vea, Hemos aquí hecho yo el ya, rescate. Y la ya la efectividad busqué, ya es la voy a excelente. descargar. Es excelente, sí, tiene muy buena, como no necesita internet, entonces tiene buena cobertura. Sí, descargó de una, mira, Sí. ahí está descargando Libertad. la Un aplicación. ejercicio práctico, sí señorita. Así es. Libertad. Pues doctora, Libertad. de verdad muchísimas gracias, felicitaciones por ese trabajo que es tan necesario. Nuevamente reiteramos, el propósito no es asustarlos ni decirles no se vayan para otro país porque les va a pasar esto, para nada. Es que sepamos a qué cosas nos podemos enfrentar para que estemos prevenidos, para que estemos preparados, para que hagamos uso correcto de las herramientas que las instituciones pues han puesto ante los ciudadanos para ayudarnos, acompañarnos en los procesos de migración. Así que doctora, buena energía, muchas gracias. Buena a ustedes energía, por el doctora espacio. Nora, muchas gracias. gracias. Gracias por acompañarnos. Ya mismo voy a llenar todos mis datos de la aplicación. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con más de nuestras tardes del sol.